Buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a nuestra acostumbrada cita de los jueves. Agradecemos su participación en el conversatorio de hoy, a Abuso. Como presentador nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, Diego Pimentel, licenciado en Psicología, cuenta con más de 20 años de experiencia, la cual incluye hipnosis clínica terapéutica, programación neurolingüística, realidad virtual y estudios dentro de la escuela sistemática y cognitiva. Ha incorporado en su práctica tratamientos asociados a las neurociencias y desde el 2013 viene trabajando con neurofeedback y metodología Brain Trainer. Vamos a dar inicio al conversatorio. Los asistentes pueden dejar sus preguntas en el panel de la reunión que se encuentra al lado derecho de la pantalla. Disculpen. Cuando termine la exposición, daremos espacio a las respuestas. Diego, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Un saludo desde Buenos Aires para todos los que estén escuchando en este momento y los que nos estén siguiendo. Hoy tenemos un tema difícil, un tema duro, un tema complejo que es el tema de los abusos. Por razones de tiempo, básicamente nos vamos a enfocar en lo que estuvimos trabajando en Buenos Aires con unas personas, estudios que pudimos realizar con el sistema que trabajo ya hace un tiempo de Brain Trainer. Por lo cual va a ser un recorrido interesante, un recorrido distinto. Así que los invito a pasar, los invito a comenzar. Como primero, y un tema muy importante, es que los abusos dejan marcas en la persona. Sabemos que el cuerpo y las emociones tienen una estrecha relación. Si sucede algo en el cuerpo, repercute a nivel cerebral y se asocia a determinadas emociones, conductas y síntomas o trastornos. Hablaremos acerca del cerebro de personas que sufrieron abusos en su niñez y la importancia de incluir el neurofeedback en el tratamiento terapéutico. Les cuento también que históricamente uno de mis primeros pacientes había vivido un abuso y en aquel momento trabajé solamente con hipnosis, que realmente fue muy bueno. Después, con el paso del tiempo, cada vez que aparecía algún paciente que podía haber tenido también alguna situación o situaciones de abuso, también lo trabajábamos con hipnosis, lo cual es muy efectivo, pero sabemos hoy que desde el neurofeedback le podemos dar algo más al paciente. Los libros de neurofeedback hoy recomiendan, si uno puede trabajar con neurofeedback más hipnosis, sabemos que estamos haciendo algo dentro de lo terapéutico con pasos rápidos, con pasos veloces, y el neurofeedback para poder acompañar ese proceso mejorando sintomatología o cuestiones a nivel cerebral, de las que iremos hablando en el recorrido de hoy. Por eso es más que recomendable este tipo de tratamiento. Les cuento que Martin Teicher estudió con electroencefalograma a personas con historial de abusos en la niñez. Él cuenta y dice que en 1984, mientras trataba yo a 3 sujetos que padecían el trastorno de personalidad esquizoide, empecé a sospechar de su temprana exposición a varias formas de maltrato que habían alterado el desarrollo de sus sistemas límbicos. El sistema límbico es un conjunto de núcleos cerebrales interconectados que desempeñan un papel fundamental en la regulación de las emociones y de la memoria. Dos regiones límbicas importantísimas son el hipocampo y la amígdala, situadas bajo la corteza del lóbulo temporal. El hipocampo tiene importancia en la formación y en la recuperación de la memoria verbal y la memoria emocional, y la amígdala como encargada de crear el contenido emocional de la memoria. Al ocurrir el maltrato contra el niño, durante el crítico tiempo de formación en que su cerebro se está esculpiendo físicamente por la experiencia, el impacto grave del estrés puede dejar una impronta indeleble en su estructura y en sus funciones. Se produce así, al parecer, una serie de efectos en cascada, moleculares y neurobiológicos, que alteran de forma irreversible el desarrollo neural. Estas son las palabras de Martin Teicher, que en su momento cuando estudió, cuando encontró las características, los síntomas, y él amplía un poco más, hablando de las secuelas.
cuenta que las secuelas de un abuso sufrido en la infancia pueden manifestarse a cualquier edad y de modos diversos. Interiormente aparecen en forma de depresión, ansiedad, pensamientos suicidas o estrés postraumático. También pueden llegar a exteriorizarse a través de la agresividad, impulsividad, delincuencia, hiperactividad o abuso de drogas. Entiéndase que no necesariamente una persona que ha sido víctima de un abuso va a vivir todo esto, ¿no? Propone estar abierto a nuevos abordajes terapéuticos para el tratamiento de personas víctimas de abusos. Y esto lo propone porque él veía que en su momento la psicología estaba enfocada mucho en determinados tipos de tratamientos y él veía que con las consecuencias a nivel cerebral difícilmente iban a poder dar grandes avances. O sea, quizá la psicología sola podía trabajar reencuadre de algunas situaciones o verlas de otra manera a partir de una regresión, etcétera, etcétera. Pero digamos que esa huella a nivel cerebral no necesariamente por medio de una psicoterapia iba a poder mejorar. Se entiende que en muchos casos ha mejorado, pero si uno quisiera un abordaje más completo, con más posibilidades de ayudar a la persona, por eso él propone nuevos abordajes terapéuticos para este tipo de tratamientos en estas personas víctimas de abuso. ¿Cómo trabajamos nosotros? Trabajamos con un escaneo cerebral. El escaneo cerebral es similar a un mapeo. Trabajamos con, a la izquierda pueden ver un aparato, es un pequeño amplificador que toma información del cuero cabelludo de la persona, toma información de qué es lo que está pasando con las ondas cerebrales a partir de la colocación de electrodos bajo un sistema internacional que está muy comprobado y se utiliza en electroencefalografía. Entonces, con la información que se obtiene, ¿qué les puedo decir? Les puedo ir contando. Por ejemplo, una persona que sufrió, les decía, puedo ir contando, por ejemplo, de una persona que sufrió de abuso en la niñez. Lo que nosotros obtenemos es mucha información, pero puntualmente, con respecto al lóbulo temporal, habla de temporales desconectados y aparece un cartel que habla de descartar historial de abuso. Entonces, los temporales desconectados se pueden ver tanto en abuso infantil como en negligencia o descuido en la infancia. Piensen que cuando hablamos de que en nuestro sistema aparece de esa manera, hablamos solamente en situaciones de abuso y negligencia en la infancia antes de la adquisición del lenguaje. Por ejemplo, cuando se habla de abuso infantil, encontraremos mucha actividad en el temporal derecho. Pueden ver en pantalla, dice descartar historial de abuso. Más abajo, T3 y T4, que son temporal izquierdo y temporal derecho, respectivamente. Y después T3, T4 en relación a porcentuales y hemisferios. Entonces, por ejemplo, en este caso es una persona que fue víctima antes de la adquisición del lenguaje. Tenemos, por ejemplo, otros 4 escaneos de otras personas que han sido diferentes porque fue después de la adquisición del lenguaje. Y en cada uno de ellos repercutió de distintas maneras en los temporales. Por ejemplo, en los 2 que están de la izquierda, van a ver que hay muchas áreas que están en rojo, y podemos ver que son cerebros con temporales calientes. De repente, a la derecha podemos ver que también, en relación a los temporales calientes, se puede estar hablando quizá de un cerebro que puede estar trabajando a mayores velocidades de lo convencional. ¿Y qué es lo que genera todo esto? Tenemos que los problemas relacionados con temporales calientes son los siguientes. Por ejemplo, disminución de la capacidad de recordar y comprender lo que está escuchando. Al estar el sistema nervioso autónomo con mayor activación simpática, la persona se encuentra en un estado constante de hipervigilancia, se asusta con facilidad,
puede tener problemas para relajarse, problemas también en relación al sueño. Puede haber aumento de ansiedad, pensamientos o memorias intrusivas que se tornen recurrentes. Suele haber ataques de rabia repentinos. Y estos patrones a menudo se relacionan con altos niveles de estrés y de ansiedad. Pensamientos acelerados, discurso rápido, facilidad para sobresaltarse, y a veces aparece dificultad o excesiva sensibilidad auditiva. En las noches puede despertarse con frecuencia o tener un sueño poco reparador. Entonces piensen que una persona, está bien, tanto quien fue abusado antes en su infancia o posteriormente a la incorporación del lenguaje, puede tener estos temporales calientes. Igual les voy a comentar que temporales calientes es algo que lo pueden encontrar también en otras personas, pero en los distintos escaneos que estuve realizando, lo que hoy les estoy mostrando básicamente son muchas cosas comunes que han quedado como secuela del abuso y que los años que han transcurrido después la persona por algún motivo no ha encontrado el modo de que esto pueda mejorar. También hablábamos de un cerebro con beta rápida o high beta. High beta o Kindling piensen que está asociado a efectos cerebrales de los traumas. El exceso de activación cerebral tiene que ver con eso. Cerebros que están siempre siendo estimulados, presentando sensibilidad extrema a hipervigilancia con una respuesta de defensa y de protección exagerada y reacción al estrés también. Todo ello se debería a respuestas de experiencias traumáticas. Hay en estas personas mayor tendencia a la ansiedad, dificultad para relajar, pensamiento acelerado, irritabilidad, respuestas exageradas a situaciones estresantes, necesidad de mantener siempre el control, disturbios del sueño y tendencia a bloquear sentimientos. Entonces, fíjense que si conocen a algunas personas que hayan sido víctimas de abuso, seguramente puedan estar encontrando en estas personas algunos de estos síntomas, o si tienen algún paciente, y tiene que ver con lo que está pasando en el cerebro. Piensen que una experiencia marca el cerebro, genera una experiencia fuerte, genera, bueno, una experiencia simple también, pero una experiencia fuerte genera determinada química cerebral, asociada a emociones, es un momento que es muy fuerte a nivel emocional y va dejando una huella. Y esa huella es una marca que es difícil de borrar. Con respecto a qué otras cosas bien común en estas personas, por ejemplo, encontramos que en la velocidad del electroencefalograma hay distintas frecuencias pico, pero en lo que es frecuencia pico de beta, coincidieron, por ejemplo, estas 4 personas en que esta frecuencia de pico beta es alta. Y beta, para explicarle, funciona en varias bandas, entre ellas beta alta es la que es de 23 a 38 Hz. Y este grupo es muy rápido y generalmente no es funcional. Y volvemos a nombrar estas palabras, está relacionado con hipervigilancia y miedos basados en traumas. Entonces fíjense que antes hablamos de control, acá hablamos de hipervigilancia y miedos basados en traumas, hablamos de estrés, o sea, hablamos de un montón de características que la verdad que para quien las está padeciendo es muy jorobado, muy complicado. Y puede hacer algo para ir mejorando, acompañando su terapia. También observamos que con respecto al ritmo sensorio-motor, acá van a ver que dice C3, CZ y C4. Si se acuerdan de esa gorra roja que tenía unos puntos blancos, C3, CZ y C4 están en la zona del surco central. Si trazáramos una línea imaginaria de oreja a oreja, C3, CZ y C4 estarían en la parte superior prácticamente. C3
a la izquierda, CZ en el medio y C4 a la derecha. Pero en la parte más alta de la cabeza, pensémoslo como para explicarlo más o menos fácil. Los porcentajes de este grupo se encuentran por debajo del objetivo, que es de 10 a 12% en C3, C4 y CZ, con los ojos abiertos. Y los niveles bajos del ritmo sensorio-motor a menudo están relacionados con la posibilidad de padecer los siguientes síntomas. Por ejemplo, problemas para conciliar el sueño, sueño activo, síndrome de piernas inquietas o bruxismo, problemas con la relajación física o con la relación en relación al control. Puede haber una escritura pobre, la persona puede ser inquieta, impulsiva, puede haber distraibilidad, también problemas con la coordinación motora. Todos estos son síntomas que comúnmente puede llegar a tener una persona que tenga este tipo de problema en relación al ritmo sensorio-motor. También con respecto a la sincronía, encontré coincidencias en estas 4 personas, en que había, por ejemplo, sincronía excesiva en ondas rápidas. Entonces, por ejemplo, en área frontal, parietal y occipital, ahí vemos F3, F4 frontal, P3, P4 parietal, o 1 o 2 occipital, ¿no? Cada una con esta sincronía excesiva de ondas rápidas. Pensemos que las ondas rápidas no deben tener una sincronía excesiva. Las ondas rápidas, ya como ser ondas tipo beta, deben tener una baja sincronía porque los hemisferios cerebrales no tienen por qué estar trabajando de manera sincrónica porque hay áreas específicas de un hemisferio o del otro para determinadas acciones o tareas. Entonces no debe haber sincronía excesiva, pero en estas personas se dio la coincidencia de que en estos puntos la sincronía fuera excesiva. Entonces, por ejemplo, en F3 y F4 áreas frontales, estaría relacionado, por ejemplo, con rigidez mental, obsesividad y tal vez ansiedad. En áreas del parietal, esta sincronía puede estar relacionada tal vez con la dificultad en el procesamiento o con extrema sensibilidad al tacto, dificultad con las matemáticas o problemas con la conciencia de uno mismo en el espacio físico. Con respecto a occipital, puede estar relacionado con una dificultad en el procesamiento de o con una sensibilidad extrema a la luz o estímulos visuales, trastornos del sueño y dolores de cabeza. Por otra parte, también con respecto a la sincronía, se encontró baja sincronía en ondas lentas. ¿En dónde? También en el área central y occipital, pero en los puntos medios. Antes, cuando hablamos de, por ejemplo, F3, F4, hablamos de la línea media, F3 a la izquierda, o sea, todo lo que es impar del lado izquierdo, todo lo que es par del lado derecho, y lo que tiene una Z es la línea media, que estaríamos hablando de área de interconexión entre los hemisferios cerebrales o cuerpo calloso. Entonces, en la línea esta de C3, cercano a, o sea, línea media, pero a la altura de las orejas, y OZ, más cerca de la nuca, en el punto medio, niveles bajos de sincronía pueden relacionarse con un cerebro que desperdicia energía, dando como resultado fatiga y a veces una desaceleración generalizada. También pueden indicar ineficiencias en la vinculación de varios sitios en el cerebro, los cuales pueden afectar la comunicación. Otro tema así interesante para nombrarles, hay algo que se llama coeficiente de Zwingli, y el coeficiente de Zwingli, para entenderlo, tiene que ver con la proporción entre las frecuencias beta y beta rápidas o high beta, tanto en esta proporción en FZ, que es frontal, línea media, y en CZ, donde en todas estas personas se encontraron valores por encima del 60%, lo que significa que en estas personas da cuenta de que pueden ser tercas o que les falta flexibilidad.
Con respecto a las reversiones, ¿qué son las reversiones? Para decirlo de manera fácil, ¿no? Reversiones tienen que ver con si lo normal es que el hemisferio izquierdo sea más rápido que el derecho, ¿no? Si lo normal es que el hemisferio izquierdo tenga más frecuencias beta, que son un poquito más rápidas, que de alfa, que son un poquito más lentas, o son medias uno y rápidas las otras. Cuando hablamos de reversión, significa que eso no está de la manera adecuada. Significa que el hemisferio izquierdo está más lento en vez de estar más rápido en relación al hemisferio opuesto, que sería el derecho. Entonces puede haber reversiones del hemisferio izquierdo en relación al derecho, pero también puede haber reversiones en relación a áreas frontales y áreas posteriores. Entonces vamos a hablar de esto. Yo marqué en rojo básicamente qué tipo de reversiones más o menos se repetían. Creo que sin querer marqué beta posterior, salvo que esté, ahora igual lo vamos a ir viendo. Y dejé en negro algunas reversiones que tenían que ver con, por ejemplo, las dos primeras responden a la primera persona, donde acá vemos lo particular de una de estas personas, que el hemisferio izquierdo es más lento que el derecho, que esto puede resultar en dificultades para establecer y mantener rutinas, falta de atención a experiencias externas, el procesamiento del lenguaje puede ser débil, puede presentar tendencia a niveles bajos de energía y sentimientos depresivos. Entonces, esto se dio, por ejemplo, en la primera persona, al igual que hemisferio izquierdo con predominio de alfa, donde el hemisferio izquierdo debería tener predominio de beta. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta persona puede estar atravesando o padeciendo o viviendo determinadas situaciones con un estado de ánimo depresivo, con visión negativa de las experiencias y quizá dificultades con el procesamiento del lenguaje. Digamos que hay muchos sitios del cerebro, no vamos a entrar en detalle, que muestran por qué este hemisferio izquierdo o cuáles son los que tienen predominio de alfa en relación a los del hemisferio derecho. En la segunda persona se repite esta cuestión de que el hemisferio izquierdo con predominio de alfa, entonces volvemos a hablar del estado de ánimo depresivo, la visión negativa de las experiencias, dificultades con el procesamiento del lenguaje, pero agregamos que además esta persona tiene una reversión beta posterior. Entonces, en la parte posterior de la cabeza, por decirlo así, o del cerebro, esta persona está generando muchas frecuencias tipo beta y debería estar generando más frecuencias tipo alfa. O sea, en vez de una frecuencia rápida, debería estar generando más frecuencias medias. Y esto está relacionado con ansiedad, problemas para conciliar el sueño y despertares frecuentes. También están relacionados con este patrón. Entonces tenemos en la primera pantalla lo que está pasando en dos personas donde coinciden algunos síntomas y otros difieren. Bien, tenemos acá también, nuevamente, el hemisferio, voy a volver para atrás un segundo porque creo que acá hay algo que se me fue de color sin querer. Izquierdo con predominio de alfa es el único. Sí, los demás estarían de más en rojo. Creo que en la corrección me pasé. Entonces tenemos en la tercera persona, hemisferio izquierdo es más lento que el derecho. Esto puede resultar en dificultades para establecer y mantener rutinas y falta de atención a experiencias externas. El procesamiento del lenguaje puede ser débil, puede presentar tendencia a niveles bajos de energía y sentimientos depresivos. Nuevamente, el hemisferio izquierdo con predominio de alfa. Se repite lo de las otras dos personas. Esto se correlaciona con el estado de ánimo depresivo, visión negativa de las experiencias y quizá dificultades con el procesamiento del lenguaje. La parte frontal es más lenta que la posterior. Entonces agrega esto. Entonces esta persona difiere de las otras en el primer punto y en el tercero. Entonces dice que este cerebro presenta una reversión por frontal posterior debido a la baja activación frontal.
Problemas con la motivación, atención y otras funciones ejecutivas serían consistentes con este patrón. Pueden aparecer dificultades con el procesamiento, toma de decisiones y pensamiento crítico. Y la última persona, el hemisferio derecho es más rápido que el izquierdo, esta es otra reversión, que esto está relacionado a menudo con ansiedad, irritabilidad, y si los niveles son altos, problemas de manejo de la ira. Nuevamente, hemisferio izquierdo con predominio de alfa, coincidiendo con los anteriores, se relaciona con estado de ánimo depresivo, visión negativa de las experiencias, quizá con dificultades con el procesamiento del lenguaje. Y tenemos predominio de alfa frontal, donde este cerebro muestra altos niveles de alfa frontales. Pensemos que a nivel frontal la persona tiene que tener una cantidad X de alfa, un poquitito más de alfa a la derecha que a la izquierda, pero no un predominio. Esto puede correlacionar con estado de ánimo depresivo, una tendencia a ir a la deriva en lugar de comprometerse, dificultad para mantener la atención, pobre memoria de trabajo y desorganización. Entonces tenemos un montón de información de lo que sucede a nivel cerebral en el paciente. Piensen que yo básicamente hoy les mostré todo lo que tienen en común, hay mucha más información, apenitas amplié esas pequeñas diferencias, como para que vean que no todas las personas que sufren un abuso van a hacer un calco una de la otra, pero sí que hay muchos puntos que se repiten. Y que se repitan en varias personas que padecieron lo mismo es un tema significativo. Entonces, ¿cuál es la propuesta de trabajo? Bueno, hoy estamos para hablar del neurofeedback y como siempre hablamos del neurofeedback, hablamos de la importancia del neurofeedback dentro de un contexto, dentro de un tratamiento, acompañando a la persona, pero para hablar del neurofeedback voy a dar un paso para atrás y comentarle lo que es trabajar con biofeedback. Biofeedback hace referencia a señales producidas por el cuerpo humano y feedback o retroalimentación apunta a un continuo intercambio de información en el cual el emisor recoge la información del medio, pudiendo modificarse a partir de esa información que recibe. Entonces está una persona que tiene un casco con electrodo, una gorra con electrodos o electrodos pegados, en el caso de lo que es el neurofeedback, o si hablamos de biofeedback en relación a la variabilidad de la frecuencia cardíaca, tiene un sensor en el lóbulo de la oreja o en el dedo, o si hablamos de conductividad galvánica o temperatura, también un sensor en los dedos puede tenerlo, donde esa información del cuerpo es tomada por un equipo que amplifica esa información, un software que la traduce en gráficos, y en el biofeedback tradicional, llamémosle no al neurofeedback, sino a las otras formas que les nombré, uno ve en pantalla el estado de la persona. Entonces, uno ve su estado en ese momento. Y uno mismo, a partir de técnicas de respiración, relajación, visualización, conexión con emociones positivas, agradables, etc., comienza a ver cómo esos gráficos mejoran, producto de que su fisiología está mejorando por activar lo que conocemos como el sistema parasimpático. El sistema simpático está asociado al estrés, el sistema parasimpático está asociado más a aquello que está más relajado o calmo, por decirlo de una manera fácil y rápida. Y entonces, cuando hablamos de neurofeedback, con los electrodos, la información que se toma es otra, porque es del cuero cabelludo, es del cerebro, y lo que la persona va a estar mirando en pantalla probablemente tenga que ver con un juego o con algo así como pueden ser tipo caleidoscopios, videos, películas, YouTube, Netflix, lo que sea, ¿no? O también puede estar con ojos cerrados y música, donde a partir de un filtro, eso que la persona está observando
comienza a variar la intensidad de la luminosidad de la pantalla y el sonido de lo que está escuchando, para que el cerebro empiece a entender que en la medida que el cerebro genera el ejercicio adecuado, por decirlo fácil, o genera la activación adecuada en el área que uno le está necesitando, va a poder estar mirando la pantalla y observando el contenido de una manera más fácil que cuando el cerebro no está generando la activación adecuada. Entonces lo que van a estar observando es que la persona mira una película y de repente se oscurece la pantalla y se vuelve a aclarar y se oscurece y se aclara, y mientras tanto el volumen sube y baja y sube y baja. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se está viendo bien y escuchando bien es porque el cerebro activa adecuadamente o cumple con lo que se le está pidiendo. Por ejemplo, antes veíamos que hablábamos de sincronía, y si uno quisiera bajar esa alta sincronía de frecuencias rápidas, lo que estaríamos trabajando es, bueno, para que esas dos áreas del cerebro disminuya la alta sincronía que están viviendo, ¿no? Que está padeciendo esta persona, lo que estamos detectando con el equipo que estamos trabajando. Entonces, en la medida que lo hace bien, puede ver, puede escuchar mejor. Entonces, acá pueden ver nuevamente un amplificador, electrodos en la cabeza de una persona, un televisor con Netflix, con un video, con lo que sea, una computadora que ahí no está a la vista, y el amplificador que tampoco está a la vista, pero bueno, tiene el ejemplo ahí a la izquierda. Entonces, de esta manera, el neurofeedback, les voy explicando que es una forma de biofeedback que nos permite modular la actividad del cerebro gracias a este tipo de entrenamiento que yo les comentaba. Para dicho entrenamiento se utiliza el equipo que mide las frecuencias cerebrales y el elemento externo que da cuenta de la actividad cerebral. En este caso son dos elementos externos, ya sea la computadora donde el profesional o el técnico especializado está guiando la sesión, y el televisor donde la persona se va dando cuenta cómo su cerebro está en este trabajo de activación o de ir generando las frecuencias adecuadas o la coherencia o lo que estemos trabajando de manera adecuada. Pero la idea es que la persona simplemente disfrute de lo que está haciendo y deje que el cerebro lo haga solo, porque de eso se trata. El cerebro solo va a ir regulándose como porque sabe qué es lo que está bien, entiende qué es lo que tiene que ver y qué es lo que tiene que escuchar y de qué manera. Y bueno, es muy interesante poder vivenciarlo. ¿Cómo funciona el neurofeedback? Bueno, hablamos de lo que tiene que ver con la parte más técnica, que está a la vista en cuanto a un amplificador, electrodos, computadora, televisor. Ya hablamos algo del cerebro, pero también hay conceptos importantes, como ser el condicionamiento operante, que es un método de aprendizaje que utiliza el refuerzo por un lado o el castigo por el otro. Utiliza el refuerzo para aumentar la probabilidad de que una conducta vuelva a ocurrir en el futuro, o utiliza el castigo para disminuir la posibilidad de que esa conducta vuelva a ocurrir en el futuro. ¿Cómo lo hace? Bueno, el refuerzo, ¿qué sería en este caso? El cerebro entiende que cuando ve bien la pantalla y escucha bien, ese es el refuerzo. Y el castigo es cuando se oscurece y escucha poco. Digamos, ya en el momento de la persona le genera un poquito como de frustración, pero tiene que dejarse de pensar si está frustrado o no, si esto está complicado para que funcione bien, porque su cerebro es el que está actuando como control remoto y el que está regulando lo que la persona está viendo en esa repetición y en ese aprendizaje, con este refuerzo positivo o el castigo, para entender hacia dónde tiene que ir. Entonces, a través del neurofeedback y utilizando el condicionamiento operante, podemos enseñar al cerebro a incrementar o a disminuir la cantidad de ondas específicas necesarias en el área del cerebro que estemos trabajando. Y otro concepto importante es el de la neuroplasticidad. Al hablar de neuroplasticidad nos referimos a la facultad que tienen las neuronas para regenerarse y tomar nuevas conexiones,
Es la capacidad del cerebro para modificarse, recuperarse, aprender y mejorar. Algunos hablan acerca de la renovación del cableado. Fíjense que cuando una persona tiene algún tipo de lesión cerebral, ya hace bastante tiempo se viene hablando de la neuroplasticidad para que el cerebro pueda recuperar las funciones que pueden estar o perdidas o disminuidas. Entonces, este concepto de neuroplasticidad ya lleva muchos años. A nivel mundial se viene escuchando mucho acerca de esto. La neuropsicología, la rehabilitación psicofísica, lo toman y lo utilizan en la práctica cotidiana. Y el neurofeedback, bueno, utilizado por neuropsicólogos en distintos países del mundo y personal técnico calificado también en distintas partes del mundo, bueno, saben y sabemos de este tema como para poder transmitírselo a los pacientes, explicarles de qué se trata y bueno, y observar los resultados al finalizar las sesiones que la persona toma. Entonces, para hablar de entrenamiento cerebral con neurofeedback, tenemos que a partir de la información vista al comienzo de la presentación, sabemos qué tipo de entrenamiento hay que realizar, en qué áreas del cerebro, y trabajando según sea la problemática para que los síntomas disminuyan o desaparezcan. Podemos buscar entonces mejorar funciones cerebrales, lo que sería rehabilitar, colaborar en la aparición de funciones cerebrales que por algún motivo se demoraron en su desarrollo, que sería habilitar, y como nombré anteriormente también la importancia de estos síntomas. En este caso, cuando hablamos de personas víctimas de abusos, básicamente hablamos de los síntomas que padecen. No estaríamos hablando de rehabilitación o habilitación, salvo que hubiera algún tipo de problema secundario por el cual se estuviera trabajando algo de eso. Pero principalmente, bueno, cuando uno también trabaja con una persona con neurofeedback, a veces se encuentra que van mejorando también otras cosas de ese cerebro, otras funciones. Y eso también es muy interesante porque sin querer uno puede estar rehabilitando alguna función, mejorándola, optimizándola, ¿no? Lo cual es muy, muy positivo. Entonces, resumiendo, el entrenamiento cerebral con neurofeedback sirve para muchas cosas. Habilitación, rehabilitación, trabajo sobre síntomas y optimización cerebral. ¿Quién es Peter Van Deusen? Es el creador del modelo que utilizamos nosotros. Piensen que hay muchos modos de abordaje dentro del neurofeedback. Hay algunos que trabajan colocando electrodos solamente en determinadas áreas y siempre trabajan el mismo protocolo. Y hay otras modalidades de trabajo, como ser la que propone Peter Van Deusen, que lo que va buscando es la optimización del cerebro. Es que esas funciones que están disminuidas mejoren, que esos síntomas tiendan a alivianar o a desaparecer. Y bueno, el sistema creado por Peter sigue teniendo una gran aceptación a nivel mundial. Hoy por hoy son 31 países, digamos, hay profesionales, técnicos capacitados, que son más de 300 personas, en esos 31 países que ahí les nombro. Y es muy interesante poder escucharlo a Peter en algún momento porque ha sido el creador de esta técnica y bueno, es un apasionado del tema como gran creador, ¿no? Como gran, de algún modo, mentor o maestro de este gran grupo que se ha ido creando. Así que bueno, si son profesionales, los invito a que se acerquen. Si son personas que bueno, están hoy en calidad de pacientes dentro de algún tratamiento, sepan que hay posibilidades de trabajar. Todo lo que tiene que ver con lo que les nombré hoy, hay distintos protocolos para ir mejorándolo. Todo lleva su tiempo, pero lo interesante del neurofeedback
es que normalmente trabajamos 2 veces por semana. Las primeras 20 sesiones nos sirve como para evaluar continuidad. Un tratamiento normalmente son 40 sesiones y normalmente la gente se va contenta porque ya dentro de estas primeras 20 sesiones está viendo resultados y esos resultados son más que positivos. El neurofeedback es psicofisiología aplicada, es uno de los tratamientos de las neurociencias, utilizado en el mundo por profesionales de la salud y por especialistas certificados. Estamos en todo el mundo, desde Estados Unidos está instalado Peter con, digamos, es la base de Brain Trainer. Desde ahí Peter maneja con su equipo todo lo que tiene que ver con comunicación, etcétera, con Europa, África y Asia. En Sudamérica y Centroamérica, llamemos latino o hispanoparlantes, en protracción.com tenemos a Pilar, que es quien coordina toda la habla hispana y también da gusto escucharla, sabe un montón. En Brasil, brasil.com.br es la página. Es un grupo que creció muchísimo porque Peter Van Deusen estuvo unos cuantos años viviendo ahí. Así que los profesionales y los técnicos han podido aprovechar su presencia y también la posibilidad de Brasil como un país que a nivel económico creció muchísimo y ha tenido la posibilidad de generar mucho movimiento de profesionales y el acceso a los equipos, que es muy importante, ¿no? Y acá en Argentina, actualmente somos 3 personas. Bueno, yo soy Diego Pimentel, soy supervisor. Después hay 2 personas que han aprendido el neurofeedback, que viven en Córdoba. Yo soy de Buenos Aires. Mi página es www.lickdiegopimentel.com y algunos datos por si quisieran tener algo más de información. También a nivel, me faltó agregar una página que es www.neurociencia, sin la S, neurocienciaaplicada.org, donde van a encontrar mucha información de este grupo de Sudamérica y Centroamérica. Así que bueno, les agradezco la presencia, estar acá escuchando hoy en este día y sabemos que algunos seguirán escuchando los días posteriores y también, bueno, les agradezco el tiempo que hayan dedicado. Así que te doy la palabra. Creo que va a seguir hablando Luz Estela, otra vez Marta. Diego, yo, Marta, Sí, te tengo una Marta. pregunta que nos han dejado aquí en nuestro panel de la reunión. Sí. Dice lo siguiente: con neurofeedback, la persona llega a olvidarse del abuso a que fue sometido o sometida o cambia su sensibilidad hacia ese abuso. Bueno, primero con neurofeedback, la persona lo que va a estar trabajando tiene que ver con todos estos síntomas a nivel cerebral. Piénselo más enfocado de ese modo, donde hablábamos de ansiedad, depresión, temporales calientes, estrés, hablamos de trastornos del sueño, irritabilidad, impulsividad. La idea del neurofeedback es que vaya regulando favorablemente o generando cambios favorables en el cerebro de esta persona, lo cual es muy positivo. A nivel recuerdos, y los recuerdos es algo que la persona los tiene y los lleva. La idea es que entre la psicoterapia que la persona esté realizando y el neurofeedback pueda ir generando una conexión diferente con ese recuerdo, porque son recuerdos muy duros y lo importante es si se puede alivianar o borrar la huella traumática, que es la que causa tanto daño en la persona. O sea, todos tenemos memoria, la memoria va a seguir estando. El tema es que esa memoria moleste menos. Moleste menos, pero también fíjense que estamos hablando de que los síntomas que pudo haber generado ese momento y que estén siendo vividos por la persona
que esos síntomas también puedan aplacarse, modificarse y unos cuantos hasta en lo posible desaparecer. Como les contaba en algún momento, yo trabajé con hipnosis y era muy bueno poder ver la gran ayuda que uno realizaba en una persona con víctima de abuso trabajando con hipnosis, pero vuelvo a decir, hoy por hoy el tratamiento, diría que ideal, los libros de neurofeedback dicen neurofeedback más psicoterapia, o si es neurofeedback más hipnosis, mejor todavía. Pero piensen que el trabajo interdisciplinario es lo que más va a ayudar a que esas memorias también, donde la persona pueda trabajarlas en una psicoterapia acompañadas por un neurofeedback, se vayan aplacando. Un trabajo conjunto. El neurofeedback va a ser mucho, pero si le agregamos también la parte hablada terapéutica, todo puede ayudar. Y normalmente les diría que lo que recomiendo es que si buscan terapia, busquen centros. Muchas veces hay áreas del gobierno que son especialistas en determinados temas, pero traten de buscar por referencias, etcétera, porque a veces, por lo menos acá en Argentina, cuando una persona que, por ejemplo, fue víctima de violencia familiar va a uno de estos centros, en vez de generarse que el violento se vaya de la casa, no, resguardan a la persona y la llevan a un hogar que no es lo mismo que vivir en una casa. Entonces, a mí a veces me gusta más que para algunas cuestiones, si pueden contratar a la persona de referencia en quien ustedes puedan confiar, eh, a veces es mejor que ir a algunos centros que tienen un título que suena a especialistas, ¿no? Así que bueno, no sé si respondí la pregunta, me fui un poquito además por las ramas, pero bueno, la idea era un poco poder transmitirles todo esto que quería compartir con ustedes. No sé si hay alguna otra pregunta o si ustedes quieren mostrar algo o contar algo por ahí. Marta. Tengo aquí otra pregunta, Diego. Sí. Dice, ¿cómo podemos relacionar el neurofeedback? ¿Cómo podríamos asociarlo al tratamiento del trauma del desarrollo? Esta pregunta no la deja Felipe Julián Medina Quispe, que está en Perú. Nos está escuchando, te está escuchando. Bien, a ver. La pregunta, ¿cómo viene? Me decías, perdón. A ver Dice, si la... Sí. dice, ¿cómo podemos relacionar el neurofeedback? ¿Cómo podríamos asociarlo al tratamiento del trauma del desarrollo? A ver, no, por cómo es la pregunta, yo lo que tendría que responder es, no es que un tratamiento haya que asociarlo o cómo lo podríamos asociar. Yo entiendo la pregunta como para responderla de esta manera. Eh, Cualquier paciente que viene a un consultorio, un tratamiento, normalmente confía en el profesional que lo atiende. Si el profesional que lo atiende trabaja dentro de determinadas líneas terapéuticas, uno puede explicarles de qué se tratan como para ver si esta persona puede ingresar a este otro tipo de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, yo soy psicólogo, trabajo con hipnosis, trabajo con otro tipo de terapias breves, trabajo con realidad virtual, biofeedback convencional y neurofeedback. Entonces, quizá hay una persona y a veces yo tengo que ver cómo hacer para incorporar en su tratamiento algo de lo que yo sé que le puede servir. Entonces, si la persona no va a tener tiempo para invertirle un tratamiento 2 veces por semana, bueno, trataré de ver si con hipnosis y biofeedback tradicional cuánto podemos avanzar. Pero yo sé que con neurofeedback podemos darle una gran ayuda a ese cerebro que se encuentra desregulado, ¿no? A esa persona que tiene todos esos síntomas y esos problemas. No sé si respondí la pregunta, pero por cómo estaba orientada me pareció que la respuesta tenía que ir para ese lado.
¿Habrá alguna otra por ahí o...? Todavía no nos han colocado más preguntas. Bien, Muestra bueno, que eso es... aquí están escribiendo alguna otra. Ajá. Mira, nos escribe Carolina Murcia y dice lo siguiente. Funciona el neurofeedback para personas con una atrofia cerebral, como una displasia septo-óptica. Será muy A ver, especializado. mirá, Carolina, te cuento. Hay temas muy de neurología en cuanto a lo que son los síntomas, o sea, o lo que tiene esta persona. Yo personalmente cuando vienen determinadas frases ya muy médicas, lo que prefiero es hablar por un lado con un médico para que me dé bien qué es lo que está pasando en esa persona, en esas áreas del cerebro. Y por otro lado, si veo que tengo una buena respuesta del médico, como para decir, lo voy a trabajar, adelante. Ahora, si todavía es información que me da el médico, yo no termino de saber de qué se trata, lo que suelo hacer, eh, preguntar en el grupo. ¿Por qué? Porque dentro del grupo del que estamos, o sea, lo lindo de Brain Trainer es que no es un profesional solo trabajando en la casa. Hay una red de personas detrás que cuando uno hace una pregunta se puede encontrar con respuestas, ya sea porque alguien lo trabajó o porque Peter sabe que alguna cosa no se trabaja, entonces directamente nos dice, miren, tal cosa no, o tal cosa cuesta más, o para tal cosa pongan el electrodo en el costadito, porque de esa manera tal vez esta persona puede ir mejorando algo. Entonces, mi respuesta apunta a eso. O sea, yo como psicólogo hay muchas cuestiones de nombres muy médicos que no las manejo. Por eso me gusta siempre que viene un paciente poder tener la posibilidad de hablar con el médico tratante, a veces para que me cuente qué es lo que está haciendo con el paciente, cómo lo ve, la medicación que le está dando, qué es lo que puede llegar a hacerle. Y también porque con el neurofeedback y la medicación que la persona toma, es importante que el médico sepa que si esta persona puede empezar a mejorar, probablemente tenga que empezar a modificar el esquema de medicación. Entonces, bueno, te quería responder de esta manera, bueno, que si te aparece una persona con un diagnóstico extraño o que no puedas tal vez no conocer, puedas hacer muchas preguntas a tu alrededor, primero al médico y después al equipo a ver si alguno ya atendió o si ya hay algo a nivel mundial donde se dice tal cosa no se puede. Igual a veces quizá la atrofia de la cual me estabas hablando no va a mejorar, pero quizá hay otras funciones de otras áreas del cerebro que sí pueden mejorar y pueden ser muy buenas para mejorar la calidad de vida de esa persona. O sea, puntualmente por el síntoma que me preguntás, la palabra atrofia suena difícil, pero bueno, hay todo un cerebro, digamos, no es solamente un área. Y hay muchas áreas que pueden mejorar para que esta persona seguramente pueda evolucionar. Así que bueno, gracias por la pregunta. Muy bien, Diego. Tengo una última sugerencia de Felipe Julián Medina que Ajá. dice, podemos decir que de acuerdo a la flexibilidad del cerebro, los temporales calientes, es probable que se refleje como el cerebro compensa un desequilibrio originado por un determinado abuso. Esa es la Sí, sugerencia. a ver, Y pensemos en lo siguiente. Todo lo que vimos hoy lo van a encontrar. A ver, le haces un escaneo a tu hermana, a tu madre, a tu padre, a tu amiga, a tu amigo, te lo haces a vos y vas a encontrar mucho de esto, seguramente. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que tiene que ver con el abuso eh, en primera edad, en primera infancia, previo al desarrollo del lenguaje, ya el sistema nos va a decir historial de abuso o de negligencia. ¿Está bien? Ahora, los temporales calientes pueden aparecer también por otros motivos, pero no están en todas las personas. Ahora,
Yo tengo más de 4 mapeos. Tomé solamente 4 porque si no, no nos iba a dar el tiempo para seguir hablando. Y lo que encontré en la mayoría es muchas cosas que se repetían y se repetían en personas víctimas de abuso. Ahora, si yo agarro la misma cantidad en pacientes míos, no se repiten las cosas de la misma manera. Digamos que encontré como un hilo conductor o puntos en común que esas personas sí tenían y que habían sido víctimas de abuso. Pero vuelvo a decir, quizá escañás a tu madre y lo tiene, y tu padre no. Quizá, a ver, por ejemplo, esto le digo a veces a algunos pacientes, ¿no? Viene uno y se queja y me dice, no, sí, porque mi mujer no quiere salir nunca, siempre se quiere quedar en casa, qué aburrido, y yo me peleo con ella y discuto porque yo quiero salir. Y yo lo miro y le digo, mirá, a ver, trata de no pelear. Si yo te tengo que explicar las cosas en términos del cerebro, por ejemplo, cuando hablamos antes de la zona que tenía la letra C del surco central, de la corteza motora, si una persona tiene bajo el ritmo sensorio motor, va a ser más movedizo, más inquieto, etc. Entonces, tal vez vos tengas tu área sensorio motor un poquito más disminuida en estas frecuencias, para tu corteza motora disminuida en el ritmo sensorio motor, entonces probablemente vos necesites salir. Ahora, tu esposa no es mala que no te quiera acompañar. Seguramente tu esposa tiene el ritmo sensorio motor en niveles un tanto más elevados y cueste sacarla de la casa. No es para pelearse, no es mala y vos sos bueno. Tampoco vos sos malo para tu esposa porque vos siempre querés salir y no te querés quedar en casa. Simplemente es que el cerebro está trabajando de una manera y de esa manera en cada uno de ustedes. ¿Tá? Lo que se puede hacer es entrenar el cerebro para optimizarlo. Entonces, probablemente esas frecuencias que vos tenés muy rápidas, si a vos te hacen descansar mal y te generan otro tipo de síntomas o cuestiones, o sea, sabemos que para el cerebro es importante un buen descanso, una buena alimentación, el ejercicio físico, tener momentos de alegrías, de emociones positivas, con familia, con amigos, también en el trabajo, ¿no? Entonces, si uno se pone a pensar en qué cosas son buenas para la persona, qué cosas son buenas para que ese cerebro sea más funcional, bueno, quizá un poquitito más rápida esa área le va a hacer bien. Quizá la esposa que se queda en la casa no es malo, pero tal vez empiecen a estar un poquito más juntos en la casa por momentos del fin de semana. Tal vez un poquitito más de acelere en esa área a su pareja le haría mejor para que salir o quedarse sea una elección y no que la silla, el sillón o la cama le invita a disfrutar todo el fin de semana de Netflix, ¿no? Entonces digo, en estas personas encontré puntos en común. Algunos de estos puntos los van a encontrar en otras personas que han tenido otras cuestiones. No sé si van a encontrar exactamente los mismos puntos. ¿Está bien? Tal vez sí, tal vez no. Pero en 4 personas les mostré hoy, víctimas de abuso, que hubo una coincidencia al 100% en determinados puntos. Y eso me pareció interesante para el tema de hoy, porque respondía a síntomas que normalmente ustedes van a ver en estas personas. Tal vez alguna con un estilo más extrovertido y otra más introvertido, y eso lo van a ver en relación a cómo están las frecuencias más lentas o las frecuencias más rápidas, si la persona está más en el mundo interno o más hacia afuera. Pero después está la otra parte que tienen en común. Hablamos de depresión, hablamos de ansiedad, hablamos de control, de miedos basados en trauma, hipervigilancia. O sea, hablamos de temas que responden en todas estas personas a lo mismo. Y vuelvo a decirles, si hoy le dedicáramos media hora más a esto, cosa que no es lo que está pactado o pautado, encontraríamos las diferencias, ¿no? Esto es como si yo le dijera, las personas tienen 2 ojos, una nariz, orejas, boca, tienen todo esto. Ahora, lo particular es lo que nos diferencia, pero todos tienen 2 hojas, 2 orejas, una nariz, una boca, etc. ¿Mm?
Así que bueno, quería agregar esto como cierre de mi ponencia o del conversatorio por mi parte. Así que muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Diego. Mira, tengo ya un último comentario que dejó aquí Miriam Sofer, que dice, la utilización del EMDR complementa mucho la intervención terapéutica. Así Te es. agradecemos entonces, Diego. Bueno, muchas gracias. Sí, sepan que todas las terapias son buenas. A veces una persona arranca con una terapia que parece muy larga, pero bueno, también es buena, ¿no? A veces las personas llegan a las terapias breves en el momento en que necesitan el cambio. Y cuando la persona necesita el cambio y que sea más rápido y más veloz, encuentra normalmente a la persona que puede llegar a acompañarla para que el proceso lo sea. Sepan que con neurofeedback y muchas terapias breves hay más posibilidades de que a las personas generen cambios positivos en sus vidas. Y eso es muy importante. Bueno, los espero en otro conversatorio. Gracias. Muchas gracias a ti, Diego. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias a todos por su presencia. Yo les quiero presentar el paquete ideal de entrenamiento cerebral para que lo vean. Está compuesto de varios elementos que les voy a mostrar. Está compuesto de un amplificador de 4 canales, amplificador profesional. Está compuesto de un software Brain Trainer. No me está cambiando el slide, pero bueno, ustedes me están escuchando, que es lo importante. Tiene también una banda de hemoencefalografía, que es muy fácil de usar, útil para solucionar problemas de atención, control de impulsos, estabilidad emocional y organización. Una gorra TC26 fabricada en un material muy resistente de neopreno, con 26 puntos marcados para hacer conexión con este juego de 7 electrodos, que lo están viendo acá. Y el paquete incluye un curso básico de introducción a Brain Trainer U junto al procesamiento de tus frecuencias y tu plan de entrenamiento específico para iniciar el descubrimiento de tu mejor versión y desempeño. Este paquete ideal de entrenamiento cerebral en casa tiene un costo de $2,565, que también lo puedes pagar en 5 cuotas mensuales de $526. Para conocer más nuestra metodología y equipos, pueden ingresar a nuestra página www.braintrainer.com. Allí encontrarán la información en inglés y en español. Bueno, eso es todo por hoy. Los queremos invitar a nuestro próximo conversatorio, que se llama Sistemas Sensoriales y Neurofeedback. A sus correos llegará el enlace para que se puedan registrar. Antes de dar por finalizado el conversatorio, en sus pantallas aparecerá una pequeña encuesta. Les solicitamos su colaboración contestándola, porque sus respuestas nos ayudan a mejorar cada jueves. Los esperamos. Muchas gracias a todos por su presencia. Que tengan una muy feliz noche. Hasta la próxima.